Jorge, ¿me escuchas? Jorge, ¿me puedes escuchar? Hola. Jorge, ¿me escuchas? Jorge, Jorge, ¿me puedes escuchar o no? No, yo te escucho. Jorge, ¿me escuchas? Hola. Jorge, ¿me puedes escuchar? Hola, Jorge, ¿me escuchas ahí? Hola, Jorge, ¿me escuchas ahí?
¿Sí me puedes escuchar? ¿Se escucha? ¿Cómo? Hola, Jorge, ¿me escuchas? ¿Sí me escuchas? Jorge, Jorge, ¿me escuchas ahí? Aló, Michael, ¿se me escucha? Sí, sí, ahí te escucho bien. ¿Tú Ya, me ahora sí, escuchas? ahora sí. ¿Tú me Sí, escuchas? sí, te escucho bien. Bien, vale, bacán. Entonces va. Ya. Bueno, primero, buenas noches con todos, a todos los que nos acompañan. Eh, las disculpas del caso por la conexión, hemos estado tratando de arreglarlo. Bueno, hoy día empezamos el primer congreso en fútbol de calidad, como dice el eslogan eh, del congreso, ¿no? Eh, exponer para aprender y sensibilidad para escuchar, ¿no? Eso es algo que nos caracteriza a nosotros. Y bueno, y como siempre decimos, tratar de sacar lo mejor posible de este congreso y de los cuatro exponentes que tenemos. Y bueno, hoy día empezamos con el profesor Jorge Santos, amplia experiencia en fútbol base, en fútbol juvenil, estuvo en Copa Perú también, así que bueno, hoy día nos expone en la filosofía del fútbol peruano a través de su historia. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Michael? Muchas gracias por la invitación a los chicos de Fútbol Calidad y muchas gracias a toda la audiencia, ¿no? Estoy viendo que estamos haciendo una gran labor. Me auno a esta causa también porque gracias a eso se está sensibilizando más el tema del fútbol en sí, que es jugar a la pelota, ¿no? Claro, claro, y hoy día, bueno, el tema es conocer, ¿no? La historia del fútbol peruano, que bueno, ya ahora empezamos. Tú me, tú Claro, a me, ver, pero antes, Jorge, sí, antes permíteme para poder comentarles a los que nos están viendo, que más que exponer es tratar de poder también preguntar eh, y poder que tú también puedas responder esas preguntas o esas inquietudes, porque en esa respuesta a pregunta cada uno de nosotros aprendemos, ¿no? Cada vez que pasemos intercambiar ideas, ¿no? claro, cada vez que pasemos las diapositivas y si hay alguna pregunta, lo vamos haciendo. ¿Te parece? Claro, genial, genial, genial. Como le digo, la idea es intercambiar ideas. Hay que intercambiar ideas. Eso es lo Listo. ideal. Entonces, bueno, empezamos. A ver,
Yendo a una cronología de estadísticas o de años, el fútbol peruano ya previstamente ya tiene casi 110 años o 115 años, hasta un poco más, eh, ya unado a una historia, ¿no? A ver, lo que yo quiero exponer, porque la idea es esto, exponer, no es, como les digo, estadísticamente ir paralelamente a lo que estamos hablando, ¿no? Eso no es la idea. La idea en sí es buscar la esencia, lo que caracteriza en sí al fútbol peruano. Eso es lo que quiero lograr o quiero, bueno, tratar de intercambiar con ustedes, ¿no? Con todo el público, contigo, Michael, porque sería fácil irme en el tema estadístico, ir paralelamente y todo ello sería algo que ya es relativo y que ya es común ya en muchas charlas que escucho, ¿no? Lo que queremos, como les digo, para redondear en total la idea, lo que queremos es que se sienta que tenemos una idea de juego, que se sienta que a través de los años hemos creado una idea de juego, ¿no? Esa es la idea en sí. A ver, comenzamos un poquito para engrosar la idea, es que el fútbol llega a través de los ingleses ya por el año 1800, 1885, 84. Los primeros clubes fueron esas masas criollas entre ingleses y peruanos, ingleses de raza pura, con peruanos aunados a la cultura inglesa, de familias inglesas, aristocráticas, las clases altas, las clases medias altas y todo ello, ¿no? El fútbol inglés llevaba poco de haberse creado, bueno, sí, de haberse hecho como reglamento el fútbol, ¿no? Porque ya sabemos que previamente, años atrás, ya el fútbol se había creado, ¿no? Por muchos factores, en México, en las culturas chinas y todo ello, ¿no? Pero bueno, centrándonos a lo que estamos hablando en sí. El fútbol inglés llegó en los primeros puertos, los marineros lo jugaban, y los marineros peruanos vieron que el fútbol inglés era un deporte muy divertido, ¿no? Comenzaron a jugar y dentro de todo ello ya vemos las instauraciones pequeñas que tiene el fútbol a través de los peruanos. Le damos otro matiz al fútbol inglés. El fútbol inglés era muy vertical, era de transiciones rápidas, como se les llama, ¿no? Ahora le tenemos esas palabras, ¿no? Eh, pero el fútbol peruano, los marineros peruanos, los primeros jugadores que fueron del Callao, lo jugaban tratar de divertirse con el balón, tratar de retenerlo, tratar de querer que el engaño sea parte del juego. Quizás ya también en Argentina, en Uruguay, en Brasil también la gente de ese lado también trataba de buscar el deporte como una diversión, más que como un pequeño pasatiempo o como un tema de deportividad, ¿no? Ellos lo veían como diversión, ellos lo veían como que quieren la pelota. Eso es lo que caracteriza en los primeros años al fútbol sudamericano, querer la pelota. Mientras los ingleses trataban de deshacerse de la pelota muy rápido, eh, personalmente, lo hablamos por el tema de Perú, el peruano quería tener la pelota. El peruano quería tener la pelota, ¿no? Claro. Jorge, Sí, dime. sí, yo leí un poco y los primeros que por ahí empezaron a divulgar esto eran los jóvenes, ¿no? Los jóvenes peruanos a través de Claro, las escuelas, ¿no? Entre escuelas. mira, Jorge Basadre, miren, nos estamos yendo ya, o sea, de grandes escritores, ¿no? De grandes personas literatos grandes. Jorge Basadre hablaba sobre los primeros partidos del fútbol acá en el centro de Lima, en el Hotel Sheraton, entre selecciones de Barranco contra selecciones del centro de Lima y todo ello. O sea, ya se hablaba ya en los pequeños panfletos sobre ese tipo de juegos, ese tipo de rivalidades. Muchos años después fue la selección de Callao contra la selección de Lima, y ahí comenzaron a crearse, ya casi entrando en la primera era del 1900, 1910, entró el tema del Club Alianza Lima, que se inicia en el centro de Lima, no se inicia en la Victoria como muchos creen, se inicia en la calle Cotabamba, en el centro de Lima, y ahí comienzan las verdaderas relaciones de interactuar entre futbolistas, sí, netamente peruanos, porque eran gente
netamente criolla, como se podría decir, que ya tenían una filosofía de juego dentro de toda la amalgama que podríamos decir, ¿no? O sea, dentro de todos esos detallitos que podríamos decir de iniciación al juego, le podríamos ya dar ese toque sutil que le estamos dando a la filosofía de juego del fútbol peruano. Los primeros que comenzaron a retar equipos de otros distritos, de otras provincias o de otras haciendas, como se llamaba comúnmente en ese tiempo, fueron el equipo Alianza Lima que se instauró en 1901, ¿no? Claro, bueno, Alianza Lima y después Universitario, ¿no? Y Claro, bueno, 1924, bueno, los más en representativos, ¿no? 1924, Porque después hubo, sí, sé que hubo 1924, algunos claro, fue equipos como el Lima Cricket, ¿no? El Cricket, me parece. sí, Lima Cricket fue el primer equipo, pero ahí hay que ser un poco directos en lo que vamos a decir. El Lima Cricket fueron de familias acaudaladas, de familias de clase alta. Pero los primeros equipos de barrio, los primeros equipos de esencia propia fueron el Club Alianza Lima, el Club Atlético Chalaco, que se instauró en Callao, que fue uno de los primeros. eh, y bueno, en 1924, un grupo de estudiantes universitarios de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos crearon el Club Universitario de Deportes, ¿no? Que es la contraparte, de la Alianza Lima. Mientras en la Alianza Lima, ahí se da el primer choque ideológico. Miren, estamos hablando del año 1925-26, Universitario tenía pocos años de instaurado. Eh, Estamos hablando de los primeros choques ideológicos, porque ya se hablaba de choques ideológicos, se hablaba, no, tú juegas muy bonito, no, yo soy más directo, yo hago más goles porque soy más directo, busco más el arco, no, a mí me gusta divertirme con la pelota, a mí me gusta tener el balón, o sea, y ya se hablaba ya en esos tiempos sobre esos choques ideológicos. Por decir, Universitario de Deportes tenía la idea de ser más directos, de ser más contraproducentes, de buscar el arco, de tener garra, tener actitud. Se hablaba ya de todo eso. Ya en 1927 se jugó el primer clásico donde fue el clásico de los bastonazos, ¿no? El famoso clásico de los bastonazos. Es como le digo, ahí fue el primer choque ideológico de culturas, porque sí hablamos de culturas en sí. Hablamos de culturas por el tema de que ya se hablaba de los choques de ideas, de los choques de que yo te gano porque soy más directo, yo te gano porque tengo más actitud, no, yo te gano porque tengo más fútbol, yo te gano porque tengo más habilidad, o sea, ya se veía todo ese tipo de cositas, ¿no? Claro. Ya en Y, 1927, claro, y después vienen las participaciones de Perú, ¿no? sí, en 1927 y 1930 creo que ya se instaura quizás la primera gran estrella del fútbol peruano que se llamó Alejandro Villanueva. Alejandro Villanueva, muchos dicen que era centro delantero alto, fornido, flaco, claro, ¿no? Desgarbado, pero con una grandísima habilidad. O sea, antes se hablaba de los centrodelanteros como gente que estaba en el área, vivía en el área, vivía para hacer goles. Alejandro Villanueva rompía todos esos estereotipos, los rompía en totalidad. Alejandro Villanueva se retrasaba hasta la mitad de la cancha, la pedía, recuperaba, a veces ayudaba, hacía un pase largo, se recogía, jugaba con los volantes, bueno, en ese tiempo punteros izquierdos, punteros derechos, se le llamaba wing, ¿no? O sea, Alejandro Villanueva tenía esa esencia de jugador total, de jugador de ataque, y, y por eso se le buscaba eso a esa gran estrella, por eso se le llamaba gran estrella, por eso se le decía crack, porque rompía los estereotipos comunes. Como te digo, o sea, el centrodelantero de antes era el centrodelantero alto, de choque, de fuerza, que te buscaba por arriba y no tenía nada más. O sea, delantero especialista, pero Alejandro rompía todas esas estéticas, ¿no? Acompañado Jorge de los punteros, ¿no? Que eran en el Ah, uno contra claro. uno. Claro, ¿no? José María Lavalle en el 30 le metió un baile a Gestido. Estamos hablando de historia, sí, pero también hablemos de la calidad de jugadores que teníamos, ¿no? Alejandro Villanueva en el de centro delantero, Valdivieso, que rompe también todos los estereotipos
de arquero escondido en esa cueva que se le llamaba, ¿no? Valdivieso salía, chicaba, era una especie de higuita, salía jugando, Valdivieso ha sido hasta más importante que Higuita, porque Valdivieso comenzó de centro delantero y dentro de todo ello comenzó a jugar, a jugar, a jugar, hizo 5 goles, pero le dijeron un día, faltaba un arquero y Alejandro Villanueva, que hacía la labor de técnico, también le dijo, oye, ¿sabes qué? Anda al arco un rato, y la rompió, pues, y se quedó en el arco, pero salía, generaba juego desde atrás, o sea, ya se hablaba de un generador de juego como arquero desde los años 30. A veces estamos en estas épocas diciendo, no, se inventó el arquero que juega con los pies, o sea, hace 80, 90 años ya se jugaba con los pies, ¿no? También Claro, hablamos de por José María eso, Lavalle, de la gran claro, habilidad y todo ello, ¿no? exacto, sí. Por eso decimos que, bueno, hay que mirar la historia para poder conocer el fútbol, ¿no? Eh, Y sí, a ver, después de claro. eso, Jorge, después del Mundial viene el famoso, la década del 30, ¿no? Con, A ver, con, sí, claro, con la con lo más unión resaltado, de perdón, esto, dale, dale. sí, dime. No, 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 a ver, a estos grandes jugadores como Alejandro Villanueva, José María Lavalle, como Juan Valdivieso, entra, ya había una cultura de equipos como Universitario, como hablamos hace rato, como el Sport Boys, con los hermanos Alcalde, Universitario con el clan de los Fernández, Lolo ya era una estrella, Lolo tenía esa consigna metida de gol, o sea, era el típico delantero, centro, que buscaba el gol, una especie de Batistuta. El que ha visto jugar a Batistuta tenía el arco entre ceja y ceja, o sea, tú le dabas pase a Batistuta y sabías que Batistuta iba a buscar el arco, igual era Lolo. O sea, Lolo hizo la cantidad de goles que hizo por un tema de eso, de pensar solamente en el arco. Y Alejandro Villanueva retrocede unos metros atrás porque ya se sabía que Alejandro era un generador de juego. O sea, hasta 5 años antes se pensaba que Alejandro era un centrodelantero y bueno, rompía los estereotipos de jugar y retrasarse, pero ellos mismos se dieron cuenta y le dijeron, bueno, Lolo, tú andas arriba, Alejandro, retrocédete un poco para generar juego desde atrás, y ahí estaban los hermanos alcaldes, o sea, estrellas del Sport Boys, ¿no? Eh, y bueno, Valdivieso, que ya tenía los 28, 27 años, ya era un arquero más sobrio, ya era un arquero más comprometido con el tema defensivo. Teníamos figuras como Quispe, teníamos figuras como el gran Adelfo Magallanes, que a otrora fue un gran técnico de fútbol. O sea, Adelfo Magallanes era un pensante de aquellos y era compadre de Alejandro Villanueva, ¿no? Y bueno, como les digo, ¿no? O sea, hablar del 36 en sí como estadística, es decir, que Hitler no nos dejó jugar la final, que hubo racismo, que le ganamos a Austria, todo ello, y sí, es verdad, en algún momento se podría hablar de ese tema y abocarse en el tema, ¿no? Eh, pero voy más allá, voy al juego. Teníamos a Titina Castillo, o sea, Titina Castillo era pequeñito, menudo, medio centro que tenía una habilidad tremenda con el balón. Titina era un 8 por decir, y fue un antecesor grande de Cueto, ¿no? Tenía el fútbol de Cueto, entre comillas, ¿no? Con la cantidad de juego que tenía Cueto, pero Titina era una especie de Cueto, ¿no? Hábil, con pase corto, pase largo, te jugaba en pared y todo ello, ¿no? La dinámica que tenía un medio centro, ¿no? Claro, Jorge, yo te quería preguntar, el sistema en ese momento que utilizaban era, bueno, dos defensas, tres volantes y cinco delanteros, ¿no? Así se iniciaba en esos años. A, a ver, A, siempre a hablamos de eso, sistemas. perdón, Jorge, a eso quiero agregarle, eh, una vez lo escuché a Alfredo Di Stéfano decir, le preguntaron cómo jugaban con dos defensas, ¿no? Y él dijo, eh, respondió de esta forma, ¿no? ¿Ustedes creen que nosotros nadie defendía, solo defendían los dos? Porque también bajábamos a tratar de ayudar. A ver, decir antes es en esos años, ¿no? Porque, a ver, se decía, se respetaba más el juego de ataque. Se respetaba más que el sistema sea
de ataque. Con todos estos años que han pasado, se respeta más cuando, bueno, hasta cierto tiempo se respetaba más. Mientras más jugadores tenías atrás, tu equipo era infranqueable. Cuando sabemos ahora que el fútbol no es así, ¿no? El fútbol es de funcionamientos. O sea, no es de un tema de sistemas. Y a eso voy. Esto que representa, bueno, en sí un sistema que, a ver, acá se lee un 1-2-1-2-5, por decir. No, Ujú. pues Adelfo hacía la función de 8, eh, eh, Alejandro, Lolo también hacía una función de retrasarse, Alejandro Villanueva, como te digo, o sea, no aparecía por donde lo ves, sino aparecía por todos lados, o sea, sabían dónde jugar. Ahora se juega un fútbol, a ver, ahora en esta época todos juegan en una misma velocidad. Antes sabían jugar a qué velocidad iban y sabían en qué momento iban a hacer la impronta, el cambio de juego, en qué momento iban a hacer el cambio de orientación y todo ello, ¿no? Claro. Jorge, acá tengo una pregunta de Gabriel Galvis Perilla. Dices, ¿hay videos de esos jugadores? Bueno, yo buscando no encontré, no sé si tú has podido encontrar. A ver, hay documentales, ¿ah? Hay documentales y y hay bastante información. Miren, todo lo poco que puedo aprender de esto, lo he leído en libros, o sea, y les doy fe y les doy mucha fe de que esto en muchas ocasiones no aparece en YouTube o aparece en toda la información que te da en Google, ¿no? Esto aparece en libros, más que todo, pero sería bueno poder pasarlo, ¿no? Sería bueno, porque se habla muchas veces en YouTube, busquen información sobre ellos, sobre los jugadores aquellos, y te dan las características. El que quiere investigar se va a dar cuenta que te va a dar muchas características de juego de los chicos de ese tiempo, ¿no? Claro. Y en bueno, después del 36 viene el 39, ¿no, Jorge? Claro. Sí, es nuestra primera Copa América. Ujú. De las tres finales que tuvimos, dos ganamos, bueno, y esta última que hemos quedado subcampeones, pero en ese tiempo había equipazos, o sea, en ese tiempo había equipazos. Ahí aparece Jorge Alcalde, ahí aparece Campolo, o sea, Campolo era un mediocentro que se recogía, pero iba como centro delantero y tenía buen cabezazo. Bueno, seguía Teodoro Fernández, seguía Prisco Alcalde, o sea, había grandes jugadores. Quizás ya no aparece Lolo, pero estaba Tobar, perdón, no aparece Villanueva, pero estaba Tobar. Sí, si te das cuenta, el entrenador de esa época era un inglés, Jack Greenwood, eh, que fue un gran entrenador. Creo que estuvo en el Barcelona también, no, si no me equivoco, y ya Ujú. estaba el Chepo Honores, papá del gran preparador de arquero Alfredo Honores. De acá se le mandamos un gran saludo, que fue hasta hace un año, 2 años, arquero de la selección, preparador de arqueros. Claro. Y como Jorge, te digo, ¿me disculpa escuchas? que te corte. Sí, 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 disculpa que te corte, pero como te digo, o sea, ahí ves el dibujo táctico del 2-3-5, ahí se juega el sistema piramidal. O sea, pero dentro de todo ello, vuelvo a repetirte, Claro, la impronta y el saber jugar y el saber llevar dónde te llevaba el juego. Los jugadores eran tan inteligentes como tú me dices de sobre Alfredo y Estefano, que Alfredo y Estefano decía, o sea, no es que se jugaban con dos defensas, o sea, ahí ves que si Tobar veía que la banda izquierda, bueno, la banda derecha del lado de ellos, Tobar se recogía como un lateral, o sea, y aparecía Teodoro Alcalde y se recogía como un volante por derecha y llenaban los espacios del juego, por decir, ¿no? De eso estamos hablando, de que los jugadores de antes, bueno, en ese tiempo, sabían en qué momento hacer los cambios de ritmo, en qué momento llegar, en qué momento no llegar, en qué momento jugar, ¿no? claro. Jorge, acá tengo una pregunta de, bueno, Gabriel Galvis Perilla nos dice, pero hablar de supuestos y solo leyendo es muy jodido, dice. Las palabras tienen el poder de llevar a la imaginación. Eh, bueno, no sé qué nos puedes comentar sobre eso. Eh, a ver, bueno, puedo también decir que es como cuando hablamos de la historia, ¿no? O sea, entonces
si un montón de personas te dicen lo mismo, creo que también hay un poco de razón, ¿no? Yo he escuchado a personas también, o sea, mi abuelo, mi abuelo un gran historiador también, mi abuelo un amante del fútbol peruano, mi abuelo Genaro Loaiza, me enseñó mucho, mucho sobre la historia del fútbol peruano. Me hablaba desde que yo era pequeño. Ahora, decir de supuestos no es supuestos, estamos hablando de libros, o sea, no Claro, estamos hablando de supuestos. Supuestos es un, no sé, historias, ¿no? Pero estamos hablando de estadísticas. O sea, si hablamos de estadísticas, hablamos de Teodoro Fernández, de Lolo, de lo goleador que fue porque tenía estadísticas. Vuelvo a repetirle, si hablara de estadísticas, sería un poco ambiguo y un poco tedioso. Estamos hablando de jugadores que sí han sido, que han tenido la calidad que tienen, ¿no? claro. Eh, Ahora vienen los años 40, ¿no? Exportando jugadores. Claro, a ver, llegan los fabulosos años 40 porque eh, hay una aglomeración y admiración sobre el fútbol peruano después de la Copa América y después de las Olimpiadas. O sea, a eso voy, que ya en esos años, en los recortes de periódicos, en los recortes de revistas y todo ello, ya en otros países se hablaba de la calidad del fútbol peruano. Hablemos en primera instancia, que es la cumbre máxima para mí del futbolista de esa época, José Soriano, el caballero del deporte. José Soriano llega a jugar en la máquina de River. O sea, a ver, pongámonos en contexto, porque a mí me gusta siempre ponerme en contexto cuando hablo de este tipo de cosas. El contexto importante de esto es decir que la máquina de River, quizás nuestros amigos argentinos, que tenemos bastantes oyentes de Argentina, saben que la máquina de River era Muñoz, Moreno, La Bruna, Pedernera y Los Tau, era como decir el Barcelona de Messi, de Xavi, de Iniesta. O sea, teníamos los mejores jugadores en los años 40 estaban en Sudamérica, los mejores jugadores, y el mejor fútbol era el fútbol argentino. José Soriano fue parte de esa generación y fue parte de ese equipo. O sea, seamos, vuelvo a repetir, pongámonos en ese contexto, o sea, y hablemos de eso. José Soriano fue parte de ese. José Soriano se retira muy joven, se retira con 28, 29 años y prácticamente hizo un carrerón en Argentina, en Banfield y en la máquina de River. O sea, dentro de todo ello podemos decir que José Soriano era un excelentísimo arquero con bastantes actitudes y bueno, pues jugó donde jugó, ¿no? Y hablamos ahí de Tito Drago, que fue estrella en la máxima estrella del fútbol del Deportivo Municipal, fue Tito Drago, con todo el clan de los Drago, con toda la familia Drago, eh, y no dejar pasar que para mí es el jugador insignia eh, que me llevó a todo esto de la historia del fútbol peruano, Valeriano López. Valeriano López, eh, quizás para algunos de la época, el mejor jugador, el mejor centro delantero de toda la historia del fútbol peruano. Ya aparecieron luego los Perico León, luego aparecieron los Navarro, luego aparecieron, bueno, ahora en esta época los Pizarro, los Guerrero, ¿no? Pero Valeriano López es el tema más excéntrico de futbolista que se puede escuchar. Hay una pequeña historia. ¿Se me escucha, no, Michael? Sí, sí, Jorge, sí Bueno, te escucho claro. ya. Bueno, listo. Hay una pequeña historia con Valeriano López. Valeriano López hace los goles que le da la gana acá en Perú. Se va a jugar al fútbol de Colombia y la rompe en Colombia y Santiago Bernabéu viene, el presidente del Real Madrid, otrora presidente gran presidente del Real Madrid, viene por Valeriano López. Viene por Valeriano López, lo busca Valeriano López y le dice, ¿sabes qué? Valeriano, te vas a ir conmigo, te voy a llevar con tal contrato, vas a ganar tanto y esto y el otro. Bueno, sí, Valeriano López le dice, ya, está bien, me voy. Ay, emocionado, ¿no? Que te venga a buscar un club de España. Y, y, y al día siguiente, cuando le dijo, ya, vas a recoger tus cosas, nos vamos tal día y todo ello, Valeriano López nunca apareció. Valeriano López eh, se tiene que decir, ¿no? No cumplió con lo pactado y, y bueno, el Santiago Bernabéu como segunda opción, se llevó un tal Alfredo Di Stéfano.
y Alfredo Di Stéfano hizo todo lo que hizo en el Real Madrid, ¿no? 5 Copas de Europa, goleador muchas veces y todo ello, ¿no? O sea, Claro, y todo eso fue una gran anécdota de Valeriano López, ¿ah? sí, justo acá dice, ¿no? Fui por Valeriano porque jamás vi un cabeceador tan extraordinario, pero retorné con Alfredo y no me quejo porque me dio 5 Copas de Europa. Santiago Bernabéu. Eh, Miren, al compañero que nos estaba comentando esto, o sea, estas historias se les escuchaba a las personas de la edad de 80, 70 años, o sea, y estas anécdotas pasadas, quizás como, esto sí puede ser quizás un tema de que pudo haber pasado, como que no pudo haber pasado, ¿no? Pero el tema estadístico no miente con Valeriano López, o sea, Claro, los goles que hizo, la amalgama de veces que demostró la cantidad de goles que hizo ahí en el Deportivo Cali, o acá en el Sport Boys y todo ello, ¿no? claro. Jorge, ¿y qué se caracterizaba en el juego de José Soriano como arquero? José Soriano tenía gran altura, casi 1,85 m, 1,87 m. Para la época, bueno, buenísimo a la altura. Eh, Aparte que tenía actitud. Mira, José Soriano me hace acordar, por todo lo que he leído, por lo que he leído, ¿no? En sí, me hace acordar bastante a Keylor Navas, las reacciones que tenía, la caballerosidad que tenía. José Soriano se va de la máquina de River por un tema de generacional, porque también ustedes saben que en Argentina son muy nacionalistas, y o sea, y sobresalir en el fútbol argentino es muy difícil. José Soriano destacó en el fútbol argentino, pero se acercaba un tal Amadeo Carrizo, pues. Se dice que Amadeo Carrizo con Fillol, bueno, estuvieron ahí a la par, pero un tal Amadeo Carrizo y se optó por Amadeo Carrizo, pues que a otrora fue lo que fue, ¿no? Y José Soriano tuvo que aceptar eso y se fue, ¿no? Se fue Claro. porque, bueno, por muchas circunstancias, pero como te digo, o sea, ese tema entre Keylor Navas y Courtois, o Keylor Navas y Casillas, bueno, se vivía desde hace 80 años, ¿no? Con José Soriano y Amadeo Carrizo. Claro, y bueno, de ahí pasamos a los años 50, ¿no? La generación perdida. Sí, de las grandes generaciones que hemos tenido, de las grandísimas generaciones que hemos tenido, esta generación quizás es la más, la más desconocida, pero la más destacada a nivel individual, podría decir. ¿Por qué? Porque, bueno, dos sudamericanos y una eliminatoria bastaron para que estos chicos, a ver, como es la segunda vez que lo digo, pero hay que siempre ponernos en contexto. El contexto nos da esto, que antes cuando un jugador se iba a otro país, no podía volver porque no había un reglamento FIFA que obligara a que los jugadores volvieran. Aparte de todo ello, eh, el tema pasaba por un tema económico, que antes venir en un avión ida y vuelta era bien costoso. O sea, no es la misma época donde nosotros decimos, bueno, hay un jugador acá en Suiza, en un equipo de tercera división, en segunda división, bueno, pues traigámoslo, como juega en Suiza, hay que traerlo. Bueno, va, acá, y lo traemos. No, o sea, antes había un jugador que jugaba, siendo redundante, en el Milan de Italia, como Víctor Benítez, y no se lo podía traer. O había un jugador que jugaba en el Zaragoza de España y no se le podía traer. O también, redondeando la idea, eh, hablamos de Juan Joya en el Peñarol. Solo en el Peñarol de Uruguay no lo podías traer. Y tú me dirás, ¿pero por qué? Porque eran las circunstancias. Ahora, hablamos de esta generación, la gran generación de, de esta generación, ¿no? Hablamos de Juan Joya, hablamos de Seminario, hablamos de Víctor Benítez, hablamos, no nos olvidemos del gran arquero Rafael Asca. Rafael Asca es el, a otrora el arquero del Sport Tabaco, que fue después el Sporting Cristal, cuando lo compró la familia Ventín, pero Rafael Asca fue el arquero
de esa generación perdida, de esa gran generación que tuvo esos grandes triunfos, ¿no? Como te digo, Seminario se va al Zaragoza y es el primer peruano en jugar en el Barcelona de España. Juan Joya se va al Peñarol, como les dije hace rato. Víctor Benítez se va al Milan de Italia y es primer campeón de la Champions League. O sea, ese tipo de jugadores teníamos y jugaban en esos equipos y no los podíamos traer por un tema de que no se podía. O sea, no se podía por económicamente, no se podía porque no había un reglamento FIFA, no se podía porque no teníamos una federación que se, porque también sucedía en otros países, ojo, ¿ah? Pero lo que pasa es que no teníamos los jugadores adecuados para suplir, ¿no? Esos cambios generacionales que había, ¿no? Por eso en el sudamericano del 57, en el sudamericano del 59 y en el partido que le ganamos a Inglaterra 4-1, Inglaterra viene con un equipazo, con Bobby Charlton, con Jack Charlton, con, con grandes jugadores y le ganamos 4-1 con todo ese equipo, con Alberto Terry. Quizás es la segunda figura máxima que tuvo Universitario de Deportes en la época, ¿no? Alberto Terry, la saeta rubia, ¿no? No hay audio, Michael. Perdón, ¿ahí me escuchas? Sí, ¿no? Sí, sí, Eh, claro. Te quería comentar sobre Seminario, ¿no? Seminario salió goleador en la Liga Española, si no me equivoco, y también jugó en el Barcelona, ¿no? Por eso les digo, o sea, hablemos de estadísticas, o sea, Seminario no era cualquiera. Guillermo Delgado jugando en Alianza, se va al Zaragoza de España y por un tema económico se queda en España. O sea, Seminario juega en el Fiorentina de Italia, Seminario juega en el Barcelona de España, Seminario es goleador en el Zaragoza de España, Miguel Loaiza juega en Argentina, o sea, también es el segundo jugador que se va al Barcelona de España, o sea, no sabemos mucho de esos jugadores realmente, nadie nos da una cultura deportiva de quiénes eran esos jugadores. De Rafael Asca también, como te dije hace rato, Rafael Asca es una gran estrella de arquero, no le damos la representación necesaria, ¿no? Mira, ahí estaba De la Vega, ahí está Grimaldo, ahí está Oscar Montalvo. Mira, Oscar Montalvo fue el descubridor de Jefferson Farfán. Oscar Montalvo lo entrena en el municipal a Jefferson Farfán. Y Oscar Montalvo solo es por ser descubridor de Farfán. Pero no se habla de Oscar Montalvo que jugó en España, en el Villarreal de España, jugó Oscar Montalvo. O sea, la magnitud de la idea que no tenemos de los grandes jugadores que hemos tenido a veces es infravalorada, ¿no? Giorgio Ort, Giorgio Ort fue uno de los mejores técnicos que tuvimos a nivel selección por un tema de que Giorgio Ort en los 20, en los 30, Hungría tenía colectivos grandísimos, ¿no? Era uno de los mejores equipos del mundo y Giorgio Ort, toda esa sapiencia la trajo acá a Perú y hizo el equipo que hizo, ¿no? Claro, Jorge, y bueno, en ese, en esos partidos y en las historias que nos comentas, ¿cómo era el juego de Perú? ¿En qué se caracterizaba en esos A años? ver, esos movimientos, Juan Joya se caracterizaba por ser no un puntero puntero. Juan Joya se caracterizaba por ser un puntero que se metía hacia el medio y terminaba como un centro delantero y terminaban siendo dos delanteros con Seminario. Seminario sí era un delantero, pero asociaba bastante con Miguel Baiza, Oscar Montalvo. Miguel Baiza, a ver, una especie de Cristian Cueva para darnos conquista de la época, ¿no? Y acercarnos un poco a esta. Miguel Baiza tenía mucha habilidad, decía el maestro. Carrasco era así, el típico puntero que se iba y desbordaba y metía los centros. Oscar Montalvo era un creador muy veloz. Oscar Montalvo tenía desdobles, ayudaba en la marca. Grimaldo y de la es historia, sí, el señor Vega, es historia viva de Alianza Lima, o sea, quizás
no se valora de la Vega. Lo de la Vega era un todoterreno que se corría de todo el campo de juego. Bueno, y el tercer, el hijo de José Fernández, ¿no? Que fue hijo de uno de los hermanos Fernández, ¿no? Teodoro fue su tío, Teodoro Fernández Lolo fue su tío, Víctor Benítez, ni qué decir, Víctor Benítez era inteligentísimo para la lectura de juego. Vuelvo a repetirte, Víctor Benítez llega al AC Milan de Italia y es campeón de la Champions League. O sea, a eso voy cuando quiero yo defender un poco el fútbol peruano. Bueno, yo no, porque yo sé que hay muchas personas que quieren defender el fútbol peruano, ¿no? Pero Víctor Benítez no se le da la magnitud de jugador que fue también, pero como te digo, Víctor Benítez llega a ser campeón con el Milan, ¿no? Fleming, ni qué decir, Fleming hasta hace muy poco ha vivido, Fleming es historia en el Deportivo Municipal, y nada, pues Rafael Asca es una agilidad tremendísima para tapar, ¿no? Claro, ahora pasamos a los años 60, ¿no? Que es el A los años comienzo de la 60. época de oro, ¿no? Claro, quizás la época más conocida, ¿no? Los 60, 70 y 80, ¿no? Claro, las épocas más conocidas. Eh, la- los 60 se caracteriza por un tema relativamente generacional, porque se comienza a descubrir que línea por línea se está volviendo una amalgama de grandes jugadores. Nosotros nos vamos a Tokio, a las Olimpiadas de Tokio, y no nos va muy bien, nos va relativamente mal en sí, pero luego de todo ello, en el 66 para las eliminatorias, ya apareció un joven Héctor Chumpitaz en el Municipal, ya aparecía un tal, bueno, una segunda generación del Rodillo Negro. La primera generación del Rodillo Negro fue, la primera generación fue Adelfo Magallanes, José María Lavalle, Alejandro Villanueva, y todos ellos, de esa generación de Rodillo Negro. La segunda generación fueron Perico León, Babalú Martínez, Julio Bailón, y un chico que se llamaba Teófilo Cubillas, que otrora con Víctor Pitín Segarra hicieron un equipazo. O sea, Teófilo Cubillas se está volviendo un espectáculo en los años 66, 67, porque se está viendo un gran jugador de la época. Se está viendo una gran generación. Julio Bailón lo comparaban en su momento con Garrincha. Julio Bailón medía 1,82 m, pero tenía una habilidad grandísima. Perico León, ni qué decir, hace muy poco falleció Perico León. Perico León tenía habilidad, tenía dribbling, tenía cabeceo, jugaba de espaldas al arco, y era un centrodelantero perfecto en la época y también más completo porque tenía pase también. O sea, Perico León podía retroceder unos metritos y jugar con sus punteros también. Todo eso te daba Perico León, y aparte que era un goleador, ¿no? Termino con lo de Gallardo. Gallardo también, quizás era el más mayor de esa época, ya para las eliminatorias de México 70. Gallardo venía de jugar en el AC Milan de Italia también, en el 64, 63, eh, pero una de las estrellas máximas del Sporting Cristal es Gallardo, ¿no? Ya se va creando, y para las eliminatorias del 70, como te digo, Didi hace una aglomeración de esos jugadores, ¿no? Con Gallardo, Bailón, con Perico León, con Teófilo Cubillas, con un Chale muy joven de 22 años, con un Mifflin muy joven bien, y atrás se hizo una gran defensa. Hay otra anécdota, Julio Meléndez, quizás de los 3, 4 mejores defensas de toda la historia, es el más estético que hubo. Julio Meléndez tenía una estética terrible para jugar y era back central, por eso se le valora más. Julio Meléndez es historia viva en el Boca Junior de Argentina. Creo que hasta Maradona lo ha revelado, ¿no? Que Julio Meléndez es su mejor dos. Julio Meléndez jugaba en el Boca Junior para esa época y Didi lo convoca para las eliminatorias contra Argentina.
Y Didi, que era el técnico de Perú, le dice, quiero que vengas para las eliminatorias. Mira, ya hasta en esa época se podía ver si se podía llamar un jugador o no se podía llamar. Pero Di Stéfano, que era técnico del Boca Juniors, le dijo, mira, ¿sabes qué? Si tú pierdes con Perú, te van a odiar los peruanos. Pero si tú ganas con los peruanos acá en Argentina, ya no vas a poder jugar acá en Argentina porque si no te van a lapidar. Claro. Julio Meléndez optó por no ser convocado y le dijo a Didi, ¿saben qué? No voy a poder jugar por esta fecha. Y bueno, Didi puso a Orlando Latorre, que era un gran back central, ¿no? El Sporting Cristal, ¿no? Bueno, y ni qué decir, el mejor lateral izquierdo de toda la historia para algunos, para muchos, Nicolás Fuentes, anuló a Garrincha, anuló a Jairzinho. Nicolás Fuentes era un derecho que jugaba de lateral izquierdo, pero tenía una técnica terrible para salir jugando y para quitar balones. Ya se hablaba de Héctor Chumpitaz, ya se hablaba de Mifflin, ya se hablaba de Cubillas, como te decía, ¿no? Y nada, llegamos al Mundial y quedamos en los cuartos de final solo batidos por el gran Brasil de Pelé, ¿no? Donde estaban los 5-10, a Rivelino, Gerson, Tostao, Jairzinho y Pelé, o sea, todos esos 5-10, solo ese equipo pudo ganar ese Perú del 70, ¿no? Claro, Jorge, y algunos creen que es el mejor partido de la historia de los mundiales, ¿no? Entre Perú y Brasil. Claro, mira, a ver, eh, la mejor generación de este Perú fue muy añorada por todos nosotros, ¿no? Porque se recuerda mucho la Copa América del 75, donde fuimos campeones y donde tuvimos un gran equipo, ¿no? En esa Copa América se juntan la generación del 70 que venían siendo Cubillas, que venían siendo Percy Rojas, que venían siendo Héctor Chumpitaz, con la generación que venía, que era la de César Cueto, la de Velázquez, eh, la de Panadero Díaz, de Alfredo Quesada, ¿no? Y con Sotil, se habla de Sotil, grandes maravillas de Sotil, ¿no? Que está en el Barcelona de España y que en la final solo va a la final para jugar contra Colombia y le pide permiso al Barcelona de España y el Barcelona de España no se lo da, pero igual rompe las reglas y se viene a jugar la final y hace el gol de la final y ganamos, ¿no? Contra Colombia, la Copa América, ¿no? Luego la eliminatoria para el 78, donde el gran Marcos Calderón nos dirigió y bueno, creo que luego esa es la final, ¿no? Esa es la final de la Copa América, donde Sotil fue el delantero, bueno, ya había la aparición de Oblitas, que era un puntero izquierdo, que tenía, a ver, antes se le llamaba el volante ventilador, que ayudaba a los laterales, ¿no? Oblitas tenía toda esa amalgama, ¿no? De juego. Santiago Ojeda, que era un 8, Quesada, que por la calidad de jugadores que tenía Perú, Quesada es un poco relegado, pero Quesada era un jugador muy completo, que en cualquier equipo se quisiera Quesada por la ayuda que tenía, por la gran cantidad de estar en el juego, siempre estaba donde estaba el juego y eso ayudaba a Quesada a ser un gran jugador, ¿no? Luego ya para las eliminatorias en el 78, eh, donde fuimos eliminados por Argentina, en ese engorroso 6-0, en algún momento se podrá hablar, ¿no? Pero dentro de todo ello, el juego de Perú en la primera ronda fue espectacular. Se hablaba mucho del mediocampo de Velázquez, Cubillas y Cueto, ¿no? Que fue el mejor de la primera ronda. La Rosa fue el delantero. Nunca nos olvidemos del gran puntero Muñante, gran puntero derecho. Muñante tenía una habilidad grandísima. Muñante eh, tenía la velocidad, tenía el freno y tenía la calidad para ser un gran puntero derecho, ¿no? Jugó en México, estrella en México, y bueno, ya estamos hablando de la misma generación donde aparece ya Duarte, ¿no? Duarte, donde aparece Manso, donde aparece Quiroga, donde aparece Chumpitaz, ¿no? Ya bueno, ya entramos a las eliminatorias del 82, ¿no? La década de los 80, ¿no? El final de la época de oro.
Sí, pues, Ahí tenemos el después de esta amistoso con eliminatoria, Francia, ¿no? Un año claro, antes. mira, después del amistoso que tenemos, perdón, después del mundial que tenemos en el 78, esta gran generación de jugadores se le aúna Malásquez, se le aúna el gran Julio César Uribe, que fueron, o sea, matices perfectos para llenar esos vacíos que necesitábamos en juego. Malásquez se vuelve, quizás, entre comillas, ¿no? Un gran suplente para Oblitas. Uribe se vuelve el predecesor del trono del gran Teófilo Cubillas. Y bueno, Franco Navarro, que era un chiquillo en esa época, ¿no? Franco Navarro, salvando las grandes diferencias, ¿no? Franco Navarro tenía la misma, o entre comillas, casi los mismos detalles que podría haber tenido Marco Van Basten, ¿no? Porque Franco Navarro, tú nunca lo veías hacer un gol feo. O sea, Franco Navarro era un centrodelantero alto, de 1,85 m, pero tenía la calidad suficiente para jugar como un gran centrodelantero, ¿no? Y nada, en el Parque de los Príncipes hacemos un gran partido. Ahí ya hay imágenes. En esos partidos ya hay imágenes, ya hay hasta partidos completos, creo, ¿no, Michael? Sí, sí, sí. Hay partidos completos. Sí. Como, El a gol ver, fue como te un decía, golazo, ¿no? claro, un pase de cueto entre líneas casi en la media, Me parece que pasando la hubo media tacos, luna. ¿no? Algunos tacos Sí, ahí. sí. No, mira, si ahí te das cuenta, déjame centrarme un poco en esta alineación. Germán Tim, que el brasileño Elbar de Padua Tim, Leguía era un mediocentro, un creador, y crea la gran posición del puntero mentiroso. El puntero mentiroso era como que lo ponían a Leguía de puntero, pero era un mediocentro prácticamente. Ahí prácticamente Germán Leguía parecía como un creador, y La Rosa y Uribe parecía como un segundo delantero, y La Rosa como un centro delantero, y Leguía se metía más al medio para jugar ahí, ¿no? Claro, Y bueno, no, claro. eh, en el tema táctico nos ayuda bastante eso, porque comúnmente ya se jugaba, ya se hacía esos cambios de orientación o cambios posicionales, ¿no? Claro, y de ahí vamos, bueno, en el Mundial del 82, que bueno, no nos va muy bien, ¿no? Mira, realmente siendo sinceros, el tema del Mundial 82 es, mm, a ver, yo siempre digo que no se puede tener dos reyes en un mismo, en un mismo trono, ¿no? Creo que Uribe era el reemplazante perfecto para Cubillas, porque Cubillas ya estaba haciendo un cambio generacional, y era el cambio, pues, como te digo, el cambio perfecto, pero quizás hubo algunos manejos en el tema de Tim, que quizás Tim se llevó a la tumba, pero Tim mete a Uribe y a Cubillas lo pone en la posición de Uribe, y lo hace jugar a Uribe de centrodelantero, y cuando no se había practicado, tú sabes que como técnicos nosotros, mientras más repeticiones, eh, la estructura o la maquinaria de juego se va repitiendo y se va mejorando y se va puliendo, ¿no? Pero hubo pocas Claro, o sea, repeticiones. no hubo esas pequeñas sociedades, ¿no? O sea, esa sociedad de Cubillas, Uribe, no, no las ensayó, ¿no? Muchas veces se dice que los grandes jugadores pueden jugar juntos y no pasa nada, pero creo que muchas veces no es así tampoco, ¿no? Como tú dices, las pequeñas sociedades tienen que repetirse y tienen que trabajarse y tienen que ayudarse por el medio de los entrenamientos, ¿no? Por el medio de los juegos o de los partidos, ¿no? No hubo ese tipo de cosas, ¿no? Claro, claro. Y ahí vemos, bueno, a Barbadillo también, ¿no? El puntero derecho. Claro, Barbadillo, que jugó en Italia. Sí, Barbadillo también, una calidad terrible de Barbadillo, Blitas. O sea, se habla de esta generación como si fuera la mejor generación que tuvo el mejor juego de toda la historia de Perú. Como decía nuestro compañero hace un rato, no hay reporte o no hay video sobre ellos, ¿no? Pero sí se habla, sí se ve imágenes, sí hay imágenes sobre este equipo.
recomiendo mucho que hagamos una interiorización y tratemos de ver este tipo de juegos o este tipo de partidos para que nos demos cuenta de que sí había buen juego en Perú. Claro. Y bueno, de ahí pasamos al 86, ¿no? A las eliminatorias Que casi, del 86. que casi eliminamos a Argentina, que a postre Argentina llega a ser campeón mundial, mira cómo es la vida, ¿no? O sea, Claro. estuvimos a punto de eliminar a Argentina y donde ahora nuestro técnico Ricardo Gareca eh, hace el gol, ¿no? Hace el gol y clasifica a Argentina, ¿no? Claro, Pero claro. teníamos un gran equipo, bueno, Cueto asentado ya con 32, 33 años, Reina con la marca Maradona, mira, ahí vemos un tema de marcas personales que ya se hacían, bueno, ya hace muchos años se hacían las marcas personales, Ujú. pero esa marca férrea de Reina Maradona, nosotros como técnicos, creo que en esta época no se podría hacer ese tipo de cosas, ¿no? Claro. Jorge, yo quiero ahí resaltar algo, no solamente la marca de Reina Maradona, porque nos quedamos con eso. Y bueno, Reina no solamente era eso, ¿no? Tenía otras No, condiciones. Era claro. un gran Mira, 8, ¿no? no, se estigmatiza mucho a Reina, ¿ah? Se estigmatiza muchísimo a Reina por esa marca. Quizás muchas veces he leído y he visto que Reina se arrepiente un poco por la marca Maradona, pero dentro de todo ello, Reina tenía un gran juego, como tú dices, era un gran 8, también era un gran creador de juego, sino que muchas veces hay jugadores que quieren jugar, pues. Y en ese momento Chale preguntó, siempre escucho esa historia, siempre leo esa historia y Chale pregunta, ¿quién quiere marcar a Maradona? Y Reina no se quería quedar, pues, porque lo saca a Uribe. O sea, si tú ves, en la alineación inicial no está Uribe. O sea, y prefiere sacar a Uribe y anular a Maradona. O sea, y Reina sabía que Reina en sí era suplente de Cueto. O sea, y Reina sabía que en la vida iba a ser titular por Cueto, ¿no? Porque Cueto se sabía que era el titular indiscutible. Pero cuando se le ocurrió esto a Chale, de la marca personal, y Chale pregunta por la marca a Maradona, bueno, Reina se animó y dijo, yo lo sigo. Y hay que tener calidad para seguir a un gran jugador como Maradona, ¿no? Porque hay una sola escapada de Maradona por la banda izquierda, donde centra y termina en gol. Porque en ese partido, Maradona, o sea, por lo que se ve, Maradona desaparece, se come el cuento de la marca personal, pero le das un cachito a Maradona y bueno, y Maradona, como te digo, hace un desborde y mete el centro y hacen el gol. Pasculi creo que hace el gol, pero dentro de todo ello, lo que hizo Reina para la época fue bueno, sí, pero también no le ayudó, no le ayudó por en el tema personal, ¿no? Claro, claro. En- exacto. Bueno, y ahora vamos para los años 90, ¿no? Sí, pues El desbalance. en los años 90, los años 90 no nos ayudaron mucho. Los años 90 no fueron muy productivos para la época. Eh, Prácticamente en todas las eliminatorias terminábamos último. Quizás la eliminatoria del 98, que fue, como siempre se le dice, ¿no? Un oasis en el desierto, porque con Marcarián llegamos a un subcampeonato de Libertadores con el Sporting Cristal, y esa base del Sporting Cristal, con Norberto Solano, con el Chorriano Palacios, con Flavio Maestri, eh, con el Camillo Jorge Soto, con Rivera, fue la base de esa selección que casi por un punto clasificamos, no, por goles no clasificamos al Mundial. Eh, pero bueno, pues eso fue quizás lo más rescatable de ese 98, porque para las eliminatorias del 90 y 94 nos fue muy mal. Nos fue muy mal, ¿sabe? Déjame un poquito, dame un minuto. No nos fue mal por una.
Jorge, ¿me escuchas? Jorge, ¿Se fue la señal? Sí, sí, sí. sí, ahí te lo pongo. Se fue. Ya, sí, nos comentabas que en el año Dale. 94, 90, A ver, sí, mira, en todos lados las grandes abundancias nos aburguesan. Creo que eso pasó en el fútbol peruano en los 90. Nosotros pensamos que los 60, 70 y 80 iban a ser para toda la vida y no se trabajó en una nueva generación de futbolistas peruanos. Pensamos que en los 90 iba a pasar como pasó en los 80, que de la nada iban a flotar jugadores. O sea, como me dijo una vez mi padre, tú levantabas una piedra y encontrabas un gran jugador, o sea, y eso, y eso en sí no nos ayudó, no nos contribuyó como formadores, bueno, los formadores de la época, ¿no? Pensamos que hacer jugadores o que crear jugadores o que enseñar a los jugadores era eso, cuando no es así. Los grandes jugadores aparecen porque hay un proceso de aprendizaje, ¿no? Jorge, ¿me escuchas? Bueno, se está yendo la Aló, señora un poco. Bueno, ¿me escuchas? sí, 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 sí. Sí, ¿puedes ver la pantalla? No, 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 pero sí, sí, bueno, sigo el hilo de la conversación. claro. Eh, y como te termino diciendo, no nos ayudó mucho en ese tema, ¿no? Porque pensamos que toda la vida iba a ser esta abundancia de grandes jugadores, ¿no? Y los 90 no fue productivo para nada por ese tema. No, no, no te escucho, no, no, no. ¿Se me Hola, escucha? ahí, ¿Sí ahí. se me escucha? Ujú. Ahí, ¿me escuchas? Bueno, A ver, ¿se me escucha? sí, sí, espérame un momento porque creo que tengo un problema de conexión. Espérame un momento. Ya. Jorge, ¿ahí me escuchas? Jorge. Sí, sí, te Ah, ok, escucho, te escucho, ya, ok. te escucho. Voy a poner la, pe- la diapositiva. No hay Ahí, problema, no hay listo. problema. Dale. Dale. Como te decía, ¿no? Creo que se entendió un poco el tema esto de los 90 por el tema de la abundancia de jugadores que tuvimos, ¿no? Y pensamos que toda la vida el fútbol peruano iba a florecer de la nada y no teníamos que plantar nada. O sea, y eso pasó, nos pasó eso factura y no nos ayudó, no nos ayudó. Por eso, como nosotros como formadores tenemos que pensar que las grandes generaciones surgen porque sí, y también en algunos momentos por el talento, pero también tenemos que pensar que nosotros como formadores tenemos que ayudar a que esas grandes formaciones tengan un proceso de aprendizaje adecuado, ¿no? Ya Claro, entrado claro. pues Y, los 2000. bueno, viene ahí la alineación, ¿no? Del 97. No, sí, o sea, no hay nada que reprochar, fue un gran equipo. Tenemos a Jairo, tenemos a Perea que jugó en el Boca Juniors, quizás con un poco de intrascendencia, pero al final, ¿no? El Chorri Palacios, ni qué decir, que siempre dio eh, la- las, eh,
la calidad suficiente para poder jugar en la selección, Maestri, un gran centro delantero, Cardi, ni qué decir que jugó hasta los 50 años, ¿no? O sea, Norberto Solano, que jugó en Inglaterra, todo ello, pero dentro de todo ello se tuvo que armar un oasis en el desierto para que ese tipo de jugadores se unaran, ¿no? Y, no, y Valerio, que lo tuvimos que nacionalizar para peruano porque es uruguayo. O sea, todo ese tipo de detalles tuvieron que pasar y tuvo que haber un buen movimiento de técnico para que pueda haber ese tipo de detalles, ¿no? Claro, y ahí pasamos a los 2000, ¿no? Sí, Que viene, bueno, la confusión, me parece. claro. Quizás si pensamos que los 90 iba a ir mal, tú y yo somos de la misma generación, creo, Michael, nos llevamos un año, este, y hemos crecido en ese fútbol del inicio de los años 2000, ¿no? Donde nos iba así, donde el tema de la disciplina no nos ayudó mucho, ¿no? No ayudó mucho a la selección para que pueda tener grandes réditos, ¿no? Ya luego quizás se interiorizó y se puso a ayudar un poco a este tipo de situaciones, ¿no? Con grandes excepciones como estamos hablando, Norberto Solano, Roberto Palacios, y en sí Claudio Pizarro, ¿no? Que triunfó en la liga alemana, ¿no? Claro. Pero dentro de todo ello, jugadores que tuvieron mucha falta de compromiso y eso fue detonante para que no nos vaya bien, ¿no? Bueno, también está Pablo Guerrero, ¿no? Jefferson Farfán. Claro. Bueno, y hasta esta última generación de grandes jugadores, ¿no? Quizás una reestructuración pequeña, entre comillas, porque Gareca ha hecho una labor loable por el tema de haber potenciado un poco a los jugadores para poder competir contra las selecciones colombianas, contra las selecciones paraguayas, contra las selecciones chilenas, ¿no? Y poder darle pie o batalla en algunos partidos, ¿no? Y sacar buenos resultados. Pero dentro de todo ello creo que nos falta también como federación y también como un tema institucional para poder seguir sacando buenos jugadores, ¿no? Claro, Jorge, yo creo que este, en algún momento dijiste en los 90 un oasis en el desierto, ¿no? Lo del 2018 me parece que también, ¿no? Sí, 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 de todas maneras, como te digo, o sea, la labor de Gareca, así como la labor de Oblitas en algún momento, es rescatable. Y como siempre conversamos, Michael, en algún momento se va a valorar un poco más este tipo de cosas porque, como te digo, o sea, hacer de ruinas, hacer un poco de belleza, entre comillas, eh, es loable, es rescatable, es admirable, ¿no? Pero como te digo, nos falta bastante como país deportivamente para que nosotros podamos respetarnos y respetar el trabajo de todos nosotros, ¿no? Y poder decir que estamos haciendo una buena generación de jugadores o una buena generación de buenas personas, que es lo más adecuado, ¿no? Que si tú te das cuenta, desde esas épocas antiguas, siempre se hacía eso, hacer buenas personas y se rescataba eso, ¿no? Claro. Y Jorge, bueno, en conclusión, ¿qué nos puedes decir? Después de repasar todo desde los años 20 hasta ahora. A ver, todo lo que hemos conversado, todo lo que hemos intercambiado como ideas, en sí, para mí lo más importante es, es nuestra historia y respetar nuestra esencia. Nosotros tenemos que respetar nuestra esencia para que se pueda buscar un mañana. Eh, Creo que siempre se habla de que el fútbol de antes era mejor, el fútbol de ahora es mejor. Quizás son ideas que nosotros podemos tener diferentes, ¿no? Pero nosotros como esencia, como peruanos, que somos, tenemos que rescatar más ser buenas personas.
Para ser buenas personas tenemos que respetar nuestra historia. Y para respetar nuestra historia tenemos que interiorizar un poco y verlo de antes. Para que podamos ver que sí tenemos orgullo de tener buenos jugadores, que sí tenemos orgullo de haber tenido logros, o sea, que no somos lo que pensamos que somos, ¿no? Que no somos lo que la gente nos dice, somos lo que nosotros hemos hecho, tener grandes jugadores en España, tener grandes jugadores en Italia, tener grandes jugadores en el resto de Sudamérica, tener grandes jugadores, o sea, en esas ligas tan importantes. ¿Por qué? Porque sí tenemos cultura deportiva, pero sí tenemos que respetar eso y tenemos que tener la disciplina, porque toda esa gente que se fue, quizás algunos mucho o quizás algunos poco, pero tenían disciplina deportiva, quizás tenían el talento suficiente para llegar, sí, pero algunos para mantenerse han tenido que tener mucha disciplina, ¿no? Jorge, ¿me Michael, escuchas? ¿se me escucha? Sí, 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 claro. Sí, ahí nos pregunta Gerson Bazán Rodríguez, ¿qué opinas que le espera el fútbol peruano ahora, después que pase toda esta situación? Supongo que la ¿Qué pandemia, tal, ¿no? Gerson? Sí, sí, es Gerson Bazán, un gran tipo, una gran persona. Desde acá le mando un gran saludo. Eh, como te digo, nosotros como técnicos tenemos que pensar en que tenemos que tener eh, proceso y los procesos de aprendizaje en fútbol de menores, en fútbol infanto-juvenil, y en fútbol juvenil, y en fútbol de mayores, tiene que ser respetado, tiene que ser valorado, porque ahora se valoran esos grandes detalles. Siempre, como les decía hace ratito, los Lolo Fernández, los Alejandro Villanueva en una época, o los César Cueto, o los Cubillas en otra época, se les valoraba mucho porque eran grandes jugadores, pero también tenemos que pensar que ese tipo de personas han tenido grandes, eh, grandes personas atrás y han sabido sobrellevar su proceso de aprendizaje. Nosotros como formadores tenemos que llevar ese proceso de aprendizaje a los pequeños que son ahora, ¿no? Para que mañana más tarde los chicos puedan tener puedan haber tenido una formación adecuada, ¿no? Claro. Gabriel Galvis Pería nos dice, ¿cuál sería el once ideal de Perú en toda su historia? Personalmente tengo un equipo ideal, ¿no? Es quizás esa complejidad de mi equipo, quizás algunos puedan estar en desacuerdo y no, pero para mí particularmente entre Rafael Asca, Honores y el Mago Valdivieso, me quedo con Honores, o también, también estamos hablando de Soriano. Soriano para mí quizás es el mejor arquero. Soriano de arquero, Nicolás Fuentes por el lado izquierdo, el lateral izquierdo, de back centrales Julio Meléndez, Calderón y Héctor Chumpitaz en la saga. A la derecha iría Néstor Duarte, el chiquillo Duarte, perdón. En el medio campo iría Víctor Benítez, al costado César Cueto, de 10 Teófilo Cubillas, Juan Sotil a la derecha, Valeriano López de centro delantero y Juan Joya Cordero a la izquierda, ¿no? Ese sería mi equipo ideal. Claro. Bueno, de ahí nos dice, bueno, ya nos ha repetido la pregunta Gerson Bazán Rodríguez. Eh, bueno, espero que en esta, en este inicio del Congreso hayamos podido aprender un poco más del fútbol peruano, de los años que no conocíamos, de los 20, de los 30, los 40, los 50. Sí, claro, ¿no? De todas maneras, eh, pienso yo que esto nos va a servir bastante. Esto nos va a servir bastante y para mí también, creo yo también, porque siempre es bueno
a todo lo aprendido, crear un poco de refrescar un poco las ideas, ¿no? Eso es lo ideal en sí, ¿no? Claro. Bueno, espero que mañana también nos acompañe. Estamos mañana con Renzo Castillo, iniciación al fútbol. El día miércoles estamos con Paul Comínguez, el acompañamiento al jugador peruano. Y el día jueves estamos con Manuel Barreto, ¿no? Con técnica, espacio y tiempo. Así que, bueno, los esperamos mañana también a la misma hora, a las 8 de la noche. Muchas gracias a todos los que nos han acompañado. Y a ti, Jorge, muchas gracias también por tu tiempo, Muchas gracias. No, espero por volver a habernos, conversar, a tener una conversación así. por habernos dado esos detalles sobre la historia del fútbol peruano. Dale, muchas gracias. Ojalá que volvamos a tener una charla así, de verdad. Espero tener ese intercambio de ideas y cuando se pueda volver a conversar, ¿no? Claro. Jorge, antes que nos vayamos, bueno, acá justo Renzo nos comenta, Renzo Castillo, nos dice buenas noches, felicito al profe. ¿Cómo se desarrolló la Copa Perú y cuánto aportó en aquellos años? Un saludo para Renzo, que Eh, mañana nos acompaña también en el Congreso. Saludos, Renzo. Muchas gracias por la pregunta. A ver, eh, la Copa Perú se vuelve sensación en los años 60 porque se cree en los años 60. Quizás la gran estrella, quizás los grandes jugadores que saca la Copa Perú en los 70 fue Olaechea, eh, y luego los que también. A ver, pienso que la Copa Perú tiene mucha ayuda porque hay grandes jugadores, grandísimos jugadores, como una vez conversando con un compañero, eh, este, llegamos a la conclusión que en la Copa Perú hay jugadores que pueden jugar fácilmente en primera, pero lo malo que la Copa Perú es muy ingrata en el tema eh, de no ser consecuente, de no tener los ideales adecuados, ¿no? Se juega por jugar, se juega por un objetivo y se juega por resultados en sí. No hay un proceso. Pero la Copa Perú ha tenido gran aporte y ha sacado grandes futbolistas, pero en sí esa apresuración o esa velocidad con la que se juega la Copa Perú de llegar en un año a la primera división no nos ayuda en nada, ¿no? No nos ayuda en nada porque muchas veces se sacan niños que están en un proceso de 18 años, 17 años, 16 años, 15 años, 14 años, como se pide en la bolsa perdón, se le pide a los menores, eh, y, no, y se les da dinero y se les saca del proceso de aprendizaje y al último eso no ayuda mucho, pues. No ayuda porque muchas veces se lo saca de una Copa Federación, muchas veces se lo saca hasta de unas academias, ¿no? Pero bueno, dentro de todo ello está eso, ¿no? Por un tema de dinero los chicos se van y hasta sacrifican su integridad física por ese tema, ¿no? Pero no, la Copa Perú ha sacado grandísimos jugadores. Ok, ok. Bueno, Jorge, reiterarte el agradecimiento. Bueno, y mañana los esperamos a las 8 de la noche igual. Dale, Un dale, cuídense abrazo, un bastante. saludo Muchas para gracias, todos ¿ah? los que nos han Dale, un acompañado. abrazote. Dale. Muchas gracias a todos.